Hola amigos de Cine NT, estamos con Claudia Sainz. Estamos en Morelia. Hace 3 años estrenaste Los Insólitos Peces Gato. ¿Te acuerdas que hace 3 años estabas temblando de miedo y de emoción después de la función? Me gustó mucho verte presentar tu película a la prensa igual. ¿Cómo sientes esta emoción de llegar por segunda ocasión a este festival con tu segunda película? Pues es un logro, ¿sabes? Hacer cines en este país cuesta. Y significa para mí es más importante que cualquier otro festival presentarle en México, porque es al público al que le quiero hablar, es al público al que le quiero tocar. Si eso por un poco inercia lleva a la película a otros países, bueno, ya es ganancia, pero lo primero es aquí. Entonces me siento muy emocionada. Seguimos con esta obsesión de la muerte. Ahora vamos a una muerte masculina, vamos a una muerte quizás más dolorosa que la sola despedida física. Estamos hablando de la pérdida de la memoria. Claudia, sabemos que es un tema muy cercano a ti. ¿Qué tan complejo fue para ti poder separar, tanto como directora como actriz, porque hay que recordar que protagonizas esta película, este dolor de estar recreando situaciones que ya has vivido? Eh, Doloroso fue el proceso de escritura, porque creo que me fustigo demasiado a la hora de las escenas. En la etapa del set, de dirigir, fue complicado cambiarme el chip todo el tiempo y poder juzgarme objetivamente y saber que no estaba llegando a lo que yo quería en determinada escena, que necesita otra toma. Fue complicado lidiar con los actores que entendieran que les hablaban dos personas, una la directora y otra la que iba a interactuar con ellos, ¿no? A nivel de actriz, con toda la generosidad del mundo. Eso fue muy difícil. Y creo que de todas las partes te puedo decir que la más complicada es esto, exhibirla, porque aquí tienes que estar fuerte ante todo lo que venga, ¿no? Sea bueno o malo. Entonces es la parte que más me cuesta. Hay una escena en la película en la cual te vemos coquetear hermosamente frente a la cámara mientras atrás estamos viendo a tu pretendiente siendo asediado por otra mesera. ¿Cómo te sentiste tú al verte en pantalla tan linda, tan coqueta y a la vez tan seductora ante la cámara? No me siento así, ¿sabes? Cuando la veo no me veo a mí, veo a ese personaje que construí, que inevitablemente tendrá cosas mías, pero traté de rodearla de cosas que conozco de gente, de rasgos de mujeres, de rasgos que yo llegué a atravesar hace 10 años, de todas estas cosas, ¿no? La obsesión de tener una pareja al lado y creer que con una pareja al lado todo se va a resolver, cuando lo principal es resolver tus raíces, esos dolores antiguos para poder estar bien en el presente. En esta película cambias tu registro de dirección, dejamos el tono de comedia, nos vamos al drama y me llama mucho la atención sobre todo cómo lo retratas desde tu primera escena en el aeropuerto. ¿Cómo fue que llegaste a esta decisión de vamos a utilizar estos tonos, estos claroscuros, ambivalentes, de luz, oscuridad, para definir este tono de la película? Creo que cada historia requiere lo propio en fotografía, requiere lo propio en actuación, en vestuario. Y esta película no tenía nada que ver con la primera, no tiene nada que ver. Entonces tendría que encontrar su propio lenguaje. Y María José Seco, que es la fotógrafa, ella fue la que me ayudó a poder encontrar este tono. Sin su ayuda sería imposible. Y va así porque es un poco el reflejo de los personajes, cómo se sienten ellos a veces, ¿no? En estos claroscuros yendo y viniendo. Entonces tiene que ver con ese sentimiento, con esa emoción. En esta película viajamos a muchos lados, bajamos a Nueva York, estamos en la Ciudad de México. ¿Cómo te sentiste en este proceso de estar de un lado a otro, llevando a tus personajes y a tu audiencia a estas situaciones? Para mí la más fuerte creo que fue viajar a Haití, mi padre es de ahí, y al regresar ya ahí regresé un poco también a mis raíces, entendí por qué soy como soy, por qué me comporto como me comporto. Es un país muy dolido, pero me identifico mucho con las personas de allá, entiendo muchas cosas de mí a través de eso. Entonces fue algo muy lindo poder filmar allá. Fue solo un día en Nueva York, ese fue como corre y pisa, corre y pisa. Y aquí en México fue mucho más tranquilo. En Haití firmas una escena muy complicada, una escena que roza la denuncia social, la renuncia histórica. ¿Te lo habías planteado así desde el guión
o fue algo que surge en el momento, la brutalidad de la imagen? No, me lo había planteado así desde el guión, porque es un país muy lastimado, saqueado por muchos países y donde se cometían crímenes y se daban por alto. La gente ni siquiera, en esta escena, que bueno, no develaré cuál es, los mismos sargentos dicen que es por muerte natural cuando ellos los balacearon, cuando hacían masacres en pueblos y que sigue sucediendo pero de otra manera, ahora por desastres naturales y también por mucha corrupción que hay allí. Entonces, no era el punto meterme a contar un tema de lo que sufre Haití, pero sí dibujarlo, porque finalmente el personaje viene de allí. De hecho, tienes un comentario muy irónico al inicio, ¿no? Cuando dices, son más conocidos por un terremoto que por otra cosa. Esto habla quizás de la manera en que en todo el mundo vemos a los países a veces pequeños, no darle importancia de vida. Ya para terminar, Claudia, ¿me podrías platicar solamente un poco de cómo fue tu trabajo con ese actor? Digo, tú eres un actor que te da una réplica increíble para el personaje y con el que tienes una química brutal. ¿Cómo fue para ti el proceso de encontrarlo? Y lo tienes un poquito más profundo nada más. Sí. ¿Y cómo te sentiste ya al ver eso en pantalla? Trabajamos 3 meses, el primer mes lo dediqué a quitarle el acento porque tenía la ventaja que hablaba español porque vivió en España, pero tenía un acento muy marcado español. Entonces trabajamos con un coach de dialecto que se llama Alfonso Cárcamo, entonces le ayudó a darle ese toque mexicano o más bien neutral, y después empecé a trabajar las escenas con él. Después vino una larga etapa de caracterizarlo y luego a poder ir a las locaciones y ahí desarrollar las escenas. Entonces, muchas veces era demasiado exigente para él, ¿no? Porque creo que es un actor que está muy acostumbrado como a un tipo de cine americano, y entonces el tipo de cine americano, pues los tiempos están muy contados, ¿no? Todo cuesta. Entonces sabía desde entrada que esta película requería mucho de él y que yo no tenía el dinero para pagarle ensayos desde el principio, era una cantidad por todo y vámonos. Entonces le agradezco muchísimo que se arriesgó a poder entrarle con todo.